Un saludo fraterno a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Julio Blones. Él es biólogo, ecologista, magíster en educación ambiental. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerle acá, es un placer. Gracias. Usted es de Caracas. Caracas, Venezuela. Ah, no, pues de la tierra de Andrés Bello. Sí, y Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Bueno, Andrés Bello estudiaba Derecho, estudiaba Medicina, politólogo, diplomático, qué cantidad de funciones. Sí. Y entre ellas se sustentaba su vida dando clases, y entre esas clases tuvo un estudiante que se llamaba Simón Bolívar, el Libertador. Exactamente, sí, el Libertador Simón Bolívar. De igual manera, otro que es el nombre de mi universidad, de la cual yo vengo, que es la Simón Rodríguez, también maestro de nuestro Libertador, se conoció porque daba unas clases al aire libre, pues con la naturaleza, exacto. Entonces rompía con todos esos esquemas. Y él demostraba que hay que enseñar divirtiendo a los estudiantes para que encuentren gusto, ¿no? en la educación. Bueno, y además de Simón Rodríguez, que fue profesor del Libertador Simón Bolívar, después se volvieron a encontrar a los 34 años en Italia, ¿no? Sí. Y Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez fue el testigo de ese acuerdo que firmó en Milán, en Roma, Simón Bolívar, comprometiéndose a libertar a las naciones, a ¿no? las naciones liberar el yugo español. Sí, señor. Interesante. Usted es de allá, de la tierra de Andrés Bello, de Simón Rodríguez y del comandante Chávez. Sí, señor. Bueno, entrando al tema, mi doctor, nosotros compartimos una realidad. Usted, en el poco tiempo que ha pasado aquí en nuestro país, va a encontrar plantitas medicinales que también las encuentra allá. Por supuesto que no son amerindias, ¿no? Sino fueron traídas probablemente con los españoles. Exactamente, sí, muchas de las plantas de igual manera en mi país son plantas introducidas que bueno, ya se han adaptado a nuestros climas y a nuestras regiones muy bien. Y no solo eso, que la planta no solamente vino, la planta per se, como planta, sino vino con un conocimiento, un saber. La planta cuando la vemos, que la vemos acá, ¿sí? Ella viene con un saber, una forma de manejo. Además de sus propiedades. Y además de sus propiedades. Y es importante, y eso básicamente es lo que estamos trabajando en chacras, y en mi país, en Venezuela, se llaman patios productivos. Donde las personas muy cerca de su vivienda tienen sembrado estas plantas con estas propiedades medicinales e incluso hasta mágico-religiosas, pues, porque entra la parte espiritual. Lo que pasa es que nuestras plantitas, nuestros alimentos amerindios, como la quinoa, el amaranto, el chocho, el maíz, el chocolate, pues fueron poco a poco desapareciendo con la llegada de los españoles, porque eran muy discriminadas. Sí, sí, y qué bueno que, por ejemplo, intelectuales o especialistas como usted vengan a reactivar el cultivo de estas plantitas, de esta sabiduría popular, y no es solamente porque nuestros ancestros utilizaban, sino que porque en realidad la ciencia termina dándoles la razón a nuestras abuelitas de que la menta no solo es una buena fuente de proteínas, sino también es un buen condimento. ¿Cómo no? Esta es la menta, ¿no? Esa es la menta, exactamente. No solo también de condimentos, pues tiene sus propiedades medicinales en problemas digestivos, sobre todo cuando hay dolores estomacales, se usan infusiones y es bastante pues aceptada. En mi país se usa mucho. De igual manera, las plantas vienen, yo las llamo multipropósitos, pues porque a veces muchas de ellas son aromáticas. Y usted la está oyendo ahí en ese momento, son aromáticas, y a la vez de aromáticas pues tienen su componente también activos para medicinal, y bueno, para darle esa sazón y ese gusto a nuestros alimentos. Porque, doctor, hay que seguir recuperando estas plantitas, Claro que pero sí. por supuesto
evitando la contaminación, evitando que estas plantitas sean abonadas con excrementos de animales, por ejemplo. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, cómo no. Hemos venido trabajando en mi país y de igual manera, por eso vengo aquí como investigador invitado, pues, a compartir esos saberes y pues a coordinar pues esa siembra que queremos con una visión agroecológica, con una visión holística, con unas siembras orgánicas, usándose pues abonos orgánicos, recursos locales, por supuesto delimitando, como usted lo está diciendo, esas zonas donde tenemos sembrados nuestras plantas medicinales para que no vengan nuestros animales domésticos y bueno, no las contaminen con excrementos u orinas, porque pues por supuesto la vamos a incorporar a nuestro organismo cuando nos sintamos enfermos y bueno, pudiera entonces, además de que tratáramos de curarnos, pudiéramos estar contaminándonos si no la sembramos de una manera lo más correcta o idónea. Doctor, aprovechando sus conocimientos como biólogo, ecologista, nuestra universidad, ¿cómo lograr que estos conocimientos, le pongo un ejemplo, mucha gente que nos mira y nos escucha en la radio dirán, yo quiero hacer un huertito en mi casa, o una terraza, o una delimitación de unos 2 metros por 2 metros con tierra y dividida con tablitas. La universidad va a socializar, va a impartir esos conocimientos al pueblo en general para que conozcan y cultiven en su casa un huertito de plantitas medicinales. Exactamente, sí, hacia allá se va. Que incluso no solamente desde la comunidad como tal, sino desde un punto de vista, y en mi país ahorita se está implementando mucho esto, que es la agricultura urbana. Si estamos en una vivienda, de un apartamento, un departamento, y no hay excusa para nosotros sembrar. Pues maceteros, exacto. Incluso hasta podemos hacer pequeños compost, se llaman composteros, que son para generar esos abonos orgánicos con los desechos que tenemos de nuestras cocinas. Y entonces a la misma vez pues estamos pues nutriendo nuestras plantas medicinales de una forma orgánica en materos que incluso pueden ser artesanales, hechos con recipientes de plástico de descarte, las recipientes de botellas PET que se llaman así, plásticas de agua mineral o de refresco, pues se pueden utilizar perfectamente en materos. Y por un lado entonces estamos reutilizando material que no va a los depósitos pues, de basura como tal, a los rellenos sanitarios, y a la vez estamos reutilizando, estamos haciendo abono orgánico, estamos sembrando de una forma orgánica plantas medicinales, a su vez estamos pues valorando y rescatando ese saber, y a la vez pues por supuesto estamos dando salud en nuestro hogar y a nuestra familia. Porque ese tipo de educación que requiere nuestra población no tiene excusa. Así yo tengo un departamento y pues en un macetero yo puedo sembrar una plantita de menta. Una plantita de menta, claro que donde no solo voy a hacer una infusión, sino también puede ser un condimento y para una salsa, ¿no es cierto? Claro y de paso recuperamos, porque estas plantitas tienen principios activos. Sí. Y a las personas que van a recibir estos conocimientos hay que indicarles que no es lo mismo poner toda esta planta en infusión que 2 hojitas, porque también el principio activo tiene su dosificación. ¿Cómo no? Hay que evitar que me haga daño. Efectivamente, sí. Y mucho de ese conocimiento lo tienen por lo general nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros taitas. Y la idea es tratar de, pues, desde ellos, pues rescatar ese saber en esas dosis, pues, y difundirlo pues a las nuevas generaciones. Entonces, efectivamente, las dosis son muy importantes, son uno de los criterios que trabajamos mucho en lo cuanto es un criterio de seguridad para saber, porque una vez estaba yo pues trabajando en una escuela, porque trabajamos a nivel de escuelas con niños en primaria, enseñando esas semillitas tempranas. desde tempranas, semillita, pues empiezan pues a usar sus plantas medicinales
medicinales, incluso entrevistan hasta a sus abuelos, experiencias muy bonitas que tenemos. Y entonces una profesora decía, profesor, ya entiendo por qué cuando yo preparaba la manzanilla no me hacía efecto, porque yo le decía, mire, la manzanilla tiene un principio activo, uno de esos principios activos se llaman, están contenidos en unos compuestos que se llaman aceites esenciales. Esos aceites esenciales, si no son colocados en una infusión y se les da una temperatura muy fuerte, o sea, lo hervimos con mucho tiempo y mucho fuego, pues a altas temperaturas se van a perder. Y entonces cuando tomamos, no tenemos, pues los principios activos se han ido, nosotros decimos que se volatilizan, pero se van, claro, se evaporan, y entonces no estamos haciendo nada. Entonces decía la profesora, sí, ya entiendo, profesor, porque yo agarraba, colocaba la manzanilla y hervía media hora y después me tomaba y no me hacía efecto. Se acabó el principio activo. Se acabó el principio Entonces, activo. Justamente eso hay que enseñar a nuestra población, claro, que no es lo mismo una planta en ebullición que en infusión. Infusión significa que el agua está hirviendo, apaga la hornilla y pone la plantita y tapa. Y tapamos. Es la infusión. Es lo ideal, ¿no? Es para lo que ideal. se conserven los Claro. activos. Otra cosa que estábamos pendientes en cuanto a las dosificaciones. Es importante porque a veces nos dicen, bueno, yo voy a usar un puñito. La dosificación porque no tenemos unas balas. Pues siempre decimos, vamos a usar un puñito en taza y media de agua y la ponemos a hervir y apagamos. Pero fíjese, este puñito mío, si yo agarro el puñito de una dama, de repente la mano de ella es más pequeña que la mía. Entonces ahí van a variar esas dosis. Entonces es importante a la hora de cuando estamos haciendo este tipo de investigaciones, pesar. Cuando a la señora vamos y las entrevistamos, entonces le decimos, ajá, es un puñito de hojas de cogollos. Nosotros decimos cogollos en Venezuela, pero son las hojas jóvenes. Entonces, agárrenos el puñito. Este es el que yo uso. Entonces, nosotros agarramos, pesamos en una balanza y vemos ese puñito de ella. Y así vamos, entonces, pues tratando de ubicar cuáles son las dosis correctas. Porque, fíjense, un puñito mío de mi mano es distinto al puñito de una dama. Entonces, pudiéramos estar dando. Incluso también en cuanto a las dosis, cuando hacemos entrevistas, siempre preguntamos si puede haber una reacción adversa o contraindicatoria con personas mayores o niños, porque por lo general nos dicen, estas plantas se deben suministrar a niños a partir de 2 años, menor de 2 años no, menor de 2 años hacemos otra forma, pues quizás con inhalaciones, no es tanto tomar el medicamento, en fin, varía. Entonces, fíjense, las dosis es importante e incluso con las personas mayores. Doctor, vamos a hacer una pausa porque nos hacen una pregunta. Dice, ¿cuáles son las plantas silvestres más conocidas y aplicadas en la medicina tradicional? Wow, muchísimas. Muchísimas, sí. Yo tengo aquí en Ecuador apenas 3 días. Yo llegué el domingo, el día lunes estuve en la comunidad de Fachayacta, en Otavalo, y pues visité una chacra. Observé algunas plantas muy parecidas a las que tenemos en Venezuela, pero no entré, digamos, a los bosques. Es importante esa parte, esa fase. Nos falta todavía de entrar a los bosques naturales para ver esas plantas, digamos, que no están sembradas por lo general en las chacras y están en los bosques y son esas originarias de nuestras regiones para saberlas. Entonces, pues desconozco las de acá, en Venezuela sí conozco algunas, pero de las de acá desconozco. Por lo menos en Venezuela hay una que se usa en una zona llanera. Esa planta sirve para problemas digestivos. Es una planta que se localiza solamente en los llanos. ¿Hierbabuena? No, es un árbol. Es un árbol, allá le llaman, su nombre es chaparro. Y entonces las hojas pues de él se usan en infusión para problemas digestivos, cuando hay problemas digestivos. Y esa es una planta que es de allá, es netamente pues de las autóctonas de los llanos, por darle un ejemplo. Doctor, hay otra pregunta, dice, el sauco, ¿para qué es utilizado? Ok, bueno, el sauco, sus propiedades se orientan sobre todo en afecciones respiratorias. Es importante aclarar que cuando usamos las plantas, por lo general vamos mucho, puede ser a los síntomas
a tratar los síntomas y quizás a lo mejor no tanto per se la enfermedad como tal. Por ejemplo, el saúco se usa mucho en mi país y el detalle que nos dan las abuelas es que se usa la flor abierta del saúco. La flor está madura. Cuando está madura. Científicamente tienen razón. Sí, como no, claro. porque ya ahí es lo que hablábamos, esos aceites esenciales, esos compuestos están activos en ese momento y se usan para problemas de asma, problemas de tos, como le estoy diciendo, problemas respiratorios, por lo general en infusiones y se hacen jarabes. Entonces, el saúco es una plantita que sirve para vías respiratorias altas, ¿no acaba de decir el doctor? Catarros, todo lo que es asma, ¿no es cierto? Pero el detalle es importantísimo, que los frutos tienen que estar maduros. Sí, en este caso las flores. Las florecitas que son blanquitas porque él es un ramillete. Y podemos ver, cuando ellas están cerradas son como unas pelotitas, unas pequeñas esferas abiertas, pues las vemos. Y justamente abiertas es que se debe. Siempre nos dicen esa indicación, no lo use con las flores cerradas, úselo cuando las flores están abiertas. Eso significa que cuando está tierno el saúco, inclusive es tóxico. Exactamente. Entonces hay que usar las florecitas cuando estén abiertas. Pero este detalle es importantísimo. En la mayoría de plantitas es en infusión, no sometidas a ebullición porque estos aceites se destruyen. ¿No es cierto? Sí. Es en infusión. Sí, por lo general ya se han visto que lo que se usa para hacer infusión son siempre las estructuras de las plantas cuando son estructuras jóvenes. Por ejemplo, en mi país se le llama a las hojas pequeñas se le llaman cogollos. Ese es su nombre, que son las hojas pequeñitas, las hojas más jóvenes. Esas hojas más jóvenes son las más tiernas. Entonces, pues requieren unas temperaturas más suaves para poder acceder a esos aceites esenciales y a esos componentes activos. Lo que son las flores o las inflorescencias son órganos muy tiernos de las plantas. Otro órgano tierno, además de esto, las flores, y tenemos las hojas jóvenes entre ellas, se usan en infusión. Ahora, cuando hablamos de cortezas, que en mi país se llaman conchas, las cortezas de los árboles, sí requiere bastante ebullición. Es que por ejemplo, el es muy... sangredrajo. Allá tenemos una que se llama sangredrajo. Aquí también tenemos. Yo no creo que debe ser la misma. Ella crece, es un árbol que crece por lo general a las orillas de los ríos. Y él, incluso cuando uno hace un pequeño corte en su corteza, valga la redundancia, uno ve que sale una savia roja, que es medicinal y se usa para problemas de amigdalitis. Y en este caso, cuando se va a preparar este medicamento, pues sí se hierve, porque es corteza. Cuando son semillas, también tiene que ser con bastante fuerza. Entonces, por lo general, fíjense, cuando son, entonces les digo, flores, que son estructuras muy suaves, hojas jóvenes, siempre son en infusión. Raíces pudieran ser, si son raíces jóvenes. Ahora, si son raíces gruesas, pues requieren más. Claro. Una de ellas es que no, por lo general uno no toma infusión, es mira que es para en este momento se me acaba de ir el nombre de la raíz, y que se usa para vías respiratorias en este caso y para la garganta. Pues sí se le coloca bastante temperatura, se hierve, pues. Entonces depende de la constitución, depende, sí. No es lo mismo de la corteza que de las florcitas, ni tampoco de las hojas, ¿no es cierto? Sí. Pero lo importante de las plantas medicinales es que no se puede tomar por periodos muy largos de tiempo. Sí, cierto. Porque este principio activo, como cualquier medicamento, tiene que ser tomado determinada dosis para no sobredosificarse. Por ejemplo, el té verde, que es oriental, es muy bueno por ser antioxidante, todo, pero si usted usa eternamente, pues le producirá un daño en el hígado. Exactamente. Entonces hay que saber tomar un tiempo, descansar y volver igual con las plantitas. Sí, efectivamente, cuando hablamos, pues, en las comunidades siempre nos dicen, por lo general, tómelo por una semana, e incluso a veces dice, párelo, a los 3 días detenga el tratamiento y usted ve, y si no, lo vuelve a tomar el tratamiento después de otro periodo más largo. Y si no, pues debe uno ir pues al médico en este caso. Algo importante que hacemos énfasis, que es ese mismo, por eso que es tan importante que la transmisión del conocimiento tradicional en el uso de plantas
medicinales sea lo más fidedigna y más clara posible, es para evitar contraindicaciones. Una de ellas es, y que nos ocurre mucho en nuestras zonas urbanas, porque hemos perdido mucho de nuestro conocimiento tradicional, y entonces una de ellas es que, por ejemplo, si tenemos un catarro, queremos tomarnos un paracetamol, y entonces, pero me lo voy a tomar con un té de hierbabuena. Entonces me voy, decimos así, pues paso la pastilla con el té de hierbabuena. Eso no debe hacerse. Es contraindicatorio porque uno no debe mezclar un tratamiento tradicional con un tratamiento convencional. Esa reflexión es muy buena. Porque puede traer a lo largo, no inmediatamente podemos ver los efectos, porque son efectos a largo plazo y pueden traer incluso efectos hepáticos, en fin, no, ya se ha comprobado. Esa reflexión está muy buena, doctor, porque, bueno, si me tomo paracetamol o aspirina, tomo aspirina. Exacto. Pero cuando tomo medicina tradicional, tengo que tomar solo medicina tradicional. Eso está correcto. Doctor, porque los orientales, los chinos, japoneses tienen la cultura del té. Sí. Uruguay, la bebida especial de Mujica es el mate. También otros países como en Argentina toman mate. Venezuela, ¿qué utilizan? Como bebida antioxidante, los bolivianos la hojita de coca. Que le ponen muy bien las hojas. Las hojas. En Venezuela, ¿cuál es la bebida así? Tenemos el... En tisanas. Bueno, tenemos el amaranthus, que le conocemos como la pira. No sé si es la misma de acá, por eso le digo que es importante. La amaranthus es el género de esa planta, que es la pira. Se usa como un oxigenante. Es una de ellas. Otra es la flor de Jamaica también, además conocida. No sé si aquí es de igual manera. Nosotros tenemos del amaranto que estamos recuperándolo como un pseudo cereal parecido a la quinoa, en cambio. Lo estamos procesando para exportación, pero es que es una fuente de proteínas para niños, adultos y adolescentes. Tenemos otra pregunta que nos está llegando. Dice, por favor, dígame, la hierba mora, ¿para qué problemas de salud sirve? Hierba mora. Hierba mora, bueno, por eso digo, habría que ver, bueno, la hierba mora, que espero que sea la misma que conocemos en Venezuela, que ella es familia de esa planta es familia del tomate. Ellas son como unas pequeñas, y por eso voy a hacer la aclaratoria, sus frutos son redonditos, pequeños y morados. Y esa es la misma hierba mora, por darle un ejemplo, esa hierba mora en mi país se usa para una afección cutánea, específicamente por un virus que en mi país se llama culebrilla. No sé el nombre que le dan acá. Entonces es una afección en la piel. En la piel. Y doy fe de ello porque mi madre sufrió de culebrilla y se curó con esta planta, con hierba mora. Eso sí, importantísimo, cuando nos hablan de esta hierba mora, tiene que ser rezada, tiene que ir con esa parte mágico-religiosa. Entonces uno va con el chamán o el sabio, que es el que específicamente pues aplica esta planta. He escuchado mucho eso. Yo como mi madre en este caso se curó y fue con un chamán y pues le hizo su rezo, le aplicó la hierba mora y efectivamente mi mamá salió curada. Ustedes tienen, es que hay que aprender. Si yo me tomo un vasito de agua, que lo tengo toda la noche en sereno, hago una imposición de manos, muy bien, le rezo, le pongo mi intencionalidad, ahí viene el aspecto mágico espiritual, ¿no es cierto? Espiritual, no religioso, espiritual. Pongo mi energía sobre esta agüita, tiene un poder medicinal. Claro que sí. Entonces, si a estas plantitas, a estas agüitas de las plantitas medicinales, pongo mi fe, esta agüita, le rezo, le pongo mi intencionalidad y mi energía y mi fe, me va a dar muy buen resultado. Efectivamente, y es así, es así. De igual manera, esa parte espiritual, cuando nosotros sembramos nuestras plantas en nuestros materos, yo por lo general he aprendido de darle, digamos, esa energía de uno, y esa energía cósmica. Yo cuando las riego, pongo mi mano y entonces que mi energía de mi cuerpo, mi mano, pase y riegue la planta. Entonces le estoy
transmitiendo. Y de verdad que he tenido que mis plantas han prosperado muy bien. Entonces, no es solamente incluso para uno eso espiritual, sino también para sembrarlas a ellas, pedirles permiso. Eso es algo muy importante. No, pero es que esa es la enseñanza que nos dan los chamanes. Sí, señor. Mire usted lo que hacen ellos cuando van a coger una plantita y le piden permiso a la Pachamama de extraer. Y desde ahí empieza ya la energía, ¿no? Es que nosotros no somos solamente piel, huesos, sino energía. Coge esa planta, pide permiso a la Pachamama y esa plantita tiene sus efectos medicinales. Doctor, qué gusto tenerla acá. Concluyó nuestro tiempo, pero aprovechando esa corta estadía, lo voy a invitar. Ojalá un programita, porque tenemos que hablar del toronjil o melisa, de la hierbabuena, pero es que tenemos muchas plantas y son similares. Sí. Así que muy agradecido de parte de la comunidad universitaria y de todos los televidentes y oyentes. Ha sido el doctor Julio Briones. Muchas gracias. Actualmente está aquí en nuestra Universidad Técnica del Norte, ecologista, biólogo y educador ambiental. Muchas gracias. Este programa se reprisa 1:15 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias.